Piscis, bienvenidas mis guerreras y mis guerreros a esta lectura especial para el 2021. Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Vamos a empezar viendo cuál es el arcángel que te va a estar acompañando durante todo el año 2021 y qué mensaje tiene para ti. Mira, te sale el arcángel Metatrón, que representa en la carta del tarot a la carroza, ni más ni menos, Piscis, Y el número divino que te da es el número 7. Te habla de un año para ti donde vas a tener determinación, donde vas a tomar una decisión con respecto a qué camino quieres seguir, donde hay avance para ti. Te habla también de tener control sobre tu vida, de tener las riendas de tu vida en tus manos, de progreso en tu carrera y reconocimiento, como te está diciendo la carta, con respecto al éxito de otras personas. El 2021 para ti, Piscis, va a ser un año en el cual no vas a pasar desapercibida. Veo que por donde estés, todo el mundo va a tener que ver contigo. Todo el mundo va a saber que llegó Piscis. En tu vida personal, en el trabajo, en el amor, en lo que estés realizando. Si son nuevos proyectos, Piscis, el 2021 va a ser ese año que tú has estado esperando. Oye, te salió una carta súper positiva. ¿Vamos a recibirlo? Claro que sí. Vamos a ver tus energías generales para el 2021. ¿Qué es lo que primordialmente va a estar en tu mente durante todo el año? Tienes la carta de la paciencia. Y eso es lo que vas a estar trabajando durante el año 2021. Paciencia, calma, una espera. Eso es en lo que vas a tener que estar enfocado. Para algunos de ustedes eso también puede representar, Piscis, de que tienes en la mente un embarazo. Podrías estar planeando, organizando o tratando de quedar en embarazo durante este año 2021. O podrías también entonces estar pensando en un hijo o hijos que tengas en estos instantes, porque eso es lo que te marca en tu mente. Pero te indica de qué paciencia las cosas van a salir para ti con esta carta de la carroza. Solamente tienes que tener calma. Tu corazón, ¿cómo va a estar? Tiene la carta de la guía. Hermosa carta para que esté en la sección de tu corazón. Pues me está indicando de que tu corazón se va a dejar llevar, tu corazón se va a dejar guiar. Me habla de que cuando veo esta carta me dicen mis guías de que ya no va a haber más resistencia de tu parte. En lo cual tú vas a decir, pues vamos, venga, vamos a hacer lo que se tenga que hacer. No vas a estar como en contra, no vas a estar luchando, no vas a estar con dificultad. Vas a permitir que las cosas fluyan y te vas a dejar guiar por las señales, por el universo, por tu instinto. Me habla muy linda esa carta para tu corazón, ¿Cuál va a ser el bloqueo o reto que se te puede presentar en el 2021? La carta de la madurez. Y eso es lo que te va a estar bloqueando la felicidad o el éxito durante este año 2021 para algunos de ustedes. Esto te está indicando entonces de que hay un crecimiento que hacer. Puede ser la madurez tal vez de un hijo o la espera que tengas para que algo alcance ese punto en el cual ha madurado y lo puedes cosechar. Yo te estoy hablando de esos términos, por eso puede hacer referencia a un sueño, un plan, un proyecto que tal vez durante el 2021 te tome un tiempo poder alcanzarlo, pero va a llegar a ti. Muy bien. Vamos con un mensaje general de parte de mis cartas negras y luego de esto entonces voy a sacarte un mensaje para trabajo, dinero y amor para el 2021 y luego una carta para cada mes. Esta es una lectura bien completa. Si es la primera vez que me ves, quiero invitarte a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones cuando estoy haciendo publicaciones de nuevos videos. Y si ya estás suscrito a mi canal, pues qué gusto verte de vuelta. Ahí está la primera carta que tienes, 7 de copas, 2 de bastos y el 3 de copas. ¡Wow! Mira, yo veo aquí que va a ser un año para ti donde vas a tener muchas opciones con esta carta del 7 de copas. Vas a tener muchas oportunidades que se van a presentar frente a ti. Y con esto el mensaje también que veo es que Dios, el universo, tus ángeles, en lo que tú creas, ha escuchado tus peticiones. Las tiene muy presentes. Y durante el año 2021 te las va a colocar frente a ti y te va a decir, ok, Piscis, escoge. ¿Qué es lo que quieres? Tómalo. Esto es para ti. Toda tu paciencia, eso que has estado esperando que se realice, ha llegado, es tuyo.
La carta del 2 de bastos también me está hablando de una energía en donde debes dejar de tener temor de estar en el centro. Marco una energía para algunos de ustedes de cierta persona tal vez introvertida, en donde incluso has podido dejar que otras personas se lleven el crédito de tu trabajo o el crédito de tu esfuerzo. Y con esta carta yo veo que para este año 2021 tú vas a estar saliendo a la luz, tú vas a estar recibiendo estos reconocimientos. Mira, como te lo digo, la carta de la carroza también te lo indicó. Porque parece que anteriormente algunos de ustedes han estado como tras bambalinas, ¿no? Tras el escenario, tras bastidores. Pero este año es para que estés en el centro de todo, para que las luces te estén iluminando a ti. La carta del 3 de copas también me indica de que para algunos de ustedes este va a ser un año donde podrías estar teniendo algún tipo de celebración o de matrimonio. Esto podría representar también para ti que asistes a un matrimonio, asistes a una boda, pero para otros podría ser tu boda o tu celebración de aniversario de bodas. Si ya estás casado, tal vez las vas a estar celebrando durante el año 2021. Para otros esto puede ser una boda tal vez que tenías estipulada para el año que no se menciona, el 2020, y vas a poder realizarla entonces en el 2021 y necesitabas tal vez tener cierta seguridad, pues por la situación como está. Aquí te están diciendo de que sí, la vas a poder realizar entonces el 2021. Vamos a ver un mensaje para ti en lo profesional. Trabajo, lo profesional para ti, cómo va a estar aspectado en general en el 2021. Y en los comentarios déjame tu nombre, tu país, para saber cómo estás, manténme al tanto. Igualmente para tenerte presente durante mis meditaciones, antes de hacer estas lecturas. Mira, Rey de bastos, 4 de espadas y la carta del As de oros. Mira, yo veo aquí que algunos de ustedes en el 2021 en la situación del trabajo va a ser importante que te tomes un descanso. Va a ser importante también que trates de recuperar tus energías. Porque yo veo que después de un periodo aquí de inestabilidad o de poco movimiento en el trabajo, las cosas se van a activar con esta carta del As de oros. Puede que para algunos de ustedes este periodo de descanso pueda ser denominado el año 2020. Y que te están indicando entonces de que para el 2021 la situación del trabajo se va a estar activando muy fuerte. Wow, y te sigue marcando la carta de la paciencia con esta carta del 7 de oros, ¿eh? Vas a tener una propuesta el próximo año en el trabajo, algo que no estabas esperando. Algo que cuando te lo van a decir va a tomar un tiempo en manifestarse y eso también puede que te haga comer ansias. Toma las cosas con calma durante el 2021, porque eso que te van a prometer a inicios de año se va a hacer realidad. Pero como te digo, tienes que dejar la ansiedad, tienes que dejar el estrés y la preocupación porque eso lo vas a obtener. Y mira que te iba a decir también que con este número 7 que te indica la carta de la carroza o el arcángel Metatrón a inicio de la lectura, ese 7 es importante. Podríamos hablar del mes de julio y te vuelva a salir el 7 con este número de la paciencia. Puede ser que durante inicios del año te digan que para julio van a tener algo preparado para ti. Tal vez tú estés como que ya quiero que llegue junio, ya quiero que llegue julio, ya quiero que sea la fecha. Toma las cosas con calma, ¿no? Para otros esto podría ser que tal vez durante el mes de julio del 2021 tengas planeado retirarte, jubilarte. Depende de quién seas tú que estés viendo esta lectura. Porque veo aquí que te van a estar ofreciendo mucho dinero. Y para algunos con estas dos cartas aquí juntas puede estar siendo significado de eso. Reina de bastos y al oculto la estrella, ¿sí? Esa situación en el trabajo va a ser conveniente. Tal vez hay algunos de ustedes que no han querido jubilarse todavía, pero veo que para el mes de julio del próximo año tal vez ya tú pongas esa fecha para ti. Finanzas, Piscis. Tienes la carta del 8 de espadas, la carta de la reina de oros y la carta del 2 de espadas. La energía de las finanzas para el 2021 la veo como, me colocan la imagen de una montaña rusa, sube y baja, sube y baja, sube y baja. Veo esa energía en donde podrías estar sintiéndote hasta cierto punto tal vez de que las cosas están un poco apretadas con el dinero. Pero me están indicando de que tú vas a poder controlar y manejar las finanzas para ti. Tú vas a poder tener control de las mismas.
que no te dejes abrumar por la situación financiera que puedas estar pasando alrededor en estos instantes. Que efectivamente tú vas a poder sobrellevar esta situación aquí. Tienes que tener cuidado, y te lo voy a decir, con una persona en el 2021 tal vez que pueda estar acercándose a ti con respecto a las finanzas para sacar provecho. Pueden haber manipulaciones, alguien que esté a tu alrededor tratando de decirte ciertas cosas o sacar provecho. Tú podrías estar en duda pensando si prestas, ayudas o si haces si entregas ese dinero o si no lo haces. Alguien podría estarte pidiendo dinero. La recomendación, si tú me permites dártela, al final del día tú siempre puedes hacer lo que tu corazón te indique, es de que no prestes dinero. Durante el 2021 no prestes dinero, porque podrías entonces demorar demasiado para poder recuperarlo. Eso lo veo con estas cartas que están acá, y tú vas a estar con esa duda de que le presto, no lo presto, hago esto, no hago esto, y eso también podría representar que quieres hacer una compra en conjunto con alguien. Digamos que quieres comprar una casa en las afueras o quieres comprar una casa de campo, y vas a decirle a tu pareja o vas a decirle a tu novio, tu novia, o vas a decirle incluso tal vez a tus hijos, a tus nietos: ay, mira, vamos a colocar todos dinero y vamos a comprarnos esta propiedad. No, eso va a ser problema. Tú sabes, Piscis, yo te digo los mensajes que vienen, si sean positivos o sean de advertencia, tengo que dártelos, pues es mi misión. Y de todo el año es la única precaución que veo para ti. Cuidado con hacer una compra en conjunto. O por ejemplo, dos hermanos, un hermano y una hermana que están tomando la decisión de que bueno, vamos a juntar nuestro dinero y vamos a comprarnos un automóvil. No va a funcionar. Va a traerles problemas. Por eso te indico, depende de quién seas tú. Tú puedes ser el padre que quiere comprar un terreno con tus hijos, o puedes ser tú el hermano que quiere comprar un automóvil con tu hermana o con tu otro hermano, o una casa juntos. No va a funcionar, va a traerles problemas. Es mejor que no lo hagan. Hay buena intención, pero luego las cosas se van a complicar. A ver, en el amor, Piscis, un mensaje general para el 2021 para ti que va a ser lo más importante. La carta del mundo, la carta del sota de oros y la carta del 10 de espadas. Mira, con la carta del mundo, cuando la vi, lo que me vino a la mente es que va a venir un cierre en una relación para ustedes, una relación tóxica. Con esa carta del 10 de espadas. Y eso va a ser lo principal. Aquí yo veo una pareja que ha podido estar junta solamente por un hijo, por una hija, para que se mantenga una relación estable, o para que el hijo o la hija crezca en un ambiente de familia. Pero me está indicando de que esa fórmula no les ha funcionado, y se van a dar cuenta para algunos de ustedes durante el 2021, y podrán estar tomando entonces la decisión de que es mejor que cada quien tome su camino, esta pareja. Y eso va a ser mucho más beneficioso para este hijo o para esta hija. Así que para algunos, y esto no debería de sorprenderles, me disculpan, porque ya algunos de ustedes ya están pasando por esto. Si tú no estás pasando por esta situación, pues ese mensaje no es para ti. Vamos a ver qué otro mensaje hay para ti para el 2021 con respecto al amor. Mira, para otros de ustedes que no estén en relaciones y que no estén en esa situación, viene el amor para ti, si lo has estado esperando, con ese 2 de copas y la carroza nuevamente que sale para ti. Vas a estar encontrando y conociendo a una persona, pero tienes que estar preparada, tienes que estar preparado, porque yo te veo a ti con cargas de relaciones anteriores, situaciones que todavía no has superado. Y esta relación marca que tiene buen futuro, marca que tiene oportunidad, con estas dos cartas, 2 de copas y la carroza. Entonces, alma gemela que podrías estar conociendo en el 2021. Pero necesitas deshacerte de todo este equipaje para que puedas entonces estar preparado para cuando esa persona llegue a ti. Vamos a ver un mensaje una carta para cada mes. A ver, Piscis. Y gracias a todos por dejar sus likes, por compartir el video, por dejar sus comentarios. Significa mucho para mí tu apoyo. A ver, enero. Enero tienes la carta del ermitaño. Enero va a ser un mes para ti, para enfocarte en ti misma, en ti mismo, para crecimiento personal. Va a ser un mes en donde vas a estar tal vez desconectándote del mundo a tu alrededor, donde vas a estar viendo las cosas desde un punto de vista completamente distinto. Es un
Un mes para algunos también con esta carta del ermitaño donde podrían haber restricciones para salir en tu país. Vamos a verlo del lado positivo, vamos a verlo de que tú vas a tomar la decisión de enfocarte en ti, de crecimiento personal, de buscar quién eres tú, de buscar esa luz interna y que tú voluntariamente vas a tomar esa decisión de quedarte en casa, pero igualmente podría darse la otra posibilidad. Esperemos que no. Y enfoquémonos más que todo entonces en esa búsqueda personal para ti, ¿ok? Febrero. Tienes la carta del Rey de Espadas. Y con esta energía del Rey de Espadas en febrero, yo veo que tú vas a tomar la decisión de buscar paz, de buscar tranquilidad. Vas a evitar lo que sean discusiones, peleas, diferencias de opiniones. Tú vas a estar como en un lado mucho más tranquilo. Vas a estar como, después que sales de este periodo de meditación, de tranquilidad, de encontrarte a ti mismo, veo que en febrero tú no vas a tener ningún tipo de energía ni intención de estar con personas tóxicas o personas que representen problemas para ti. Y eso podría significar entonces que tú empiezas a sacar a esas personas de tu vida. Febrero va a ser un mes para ti entonces como para depurar, para hacer limpieza. Puede ser también en tu vida personal como físicamente en tu hogar. Podrías estar haciendo algún tipo de depuración de cosas que tal vez ya no necesitas. Marzo. Marzo tienes la carta del Caballero de Bastos. Marzo va a ser un mes para ti de mucho progreso, de cosas y noticias que van a estar sucediendo bastante rápido, que pueden ser incluso un poco hasta inesperadas. Yo te recomendaría entonces que no tomes ningún tipo de decisión abrupta durante el mes de marzo. Toma las cosas con calma porque tal vez más adelante las cosas no sean exactamente como tú las estabas pensando. Así que para marzo ten mucho cuidado, vas a tener que estar tomando decisiones, las mismas. Si puedes postergarlas un poco, hazlo. Abril, tienes la carta del 3 de bastos. Durante el mes de abril se te va a presentar una oportunidad de viajar, una oportunidad de conectarte con el extranjero, de ir a otro país, a otra ciudad dentro de tu propio país. Pero vas a tener esta oportunidad entonces de tener contacto con otro tipo de cultura, con otras personas. Y puede que es parte de eso es lo que estás teniendo que analizar durante los meses anteriores, como que me voy a ir de viaje ya. Aquí toma las cosas con calma. Esa oportunidad te va a llegar entonces para el cuarto mes, para el mes de abril. De conectar con alguien que está en el extranjero o de enviar también tú a alguien al extranjero. Mayo. Mayo tienes la carta de la Torre. Y esa carta de la Torre es una energía donde te están indicando de situaciones que podrían estar cambiando radicalmente para ti. Situaciones inesperadas. Noticias inesperadas, noticias de impacto que podrías estar recibiendo. Déjame sacar una carta más. Y tiene la carta del Sota de Oros. La situación de dificultad que podrías estar experimentando tal vez no vaya a ser directamente contigo, puede ser con un hijo, Piscis, que va a estar necesitando de tu ayuda o de tu apoyo. Y podría ser el mes en el cual cuando te indique de que va a haber una persona que te va a estar pidiendo dinero, una persona que va a estar pidiéndote ayuda, alguien que va a estar sugiriendo comprar algo entre los dos o te van a estar ayudando con un pago, una situación así, esa energía se ve complicada y eso te lo marca entonces para este mes, para mayo. Podría ser esa persona. Así es que no te preocupes por esta carta de la Torre, pues no lo marco como que sea algo directamente que te afecta a ti, es algo que afecta a otra persona y pues como esa persona está conectada contigo, te llega esa información a ti también porque te van a estar pidiendo la ayuda. Recuerda el consejo que se te dio al inicio, analizar muy bien. Al final, como yo siempre les digo, salieron muchas cartas, toma a quedar con ellas. La decisión es tuya, Piscis, lo que quieras hacer, si quieres ayudar o no. Siempre escucha tu corazón, ¿eh? Junio. Junio tienes la carta del 9 de oros. Esto te está hablando de que junio va a ser un mes de mucho progreso para ti. Perdón.
Junio va a ser un mes para ti de abundancia financiera. Junio va a ser un mes en el cual tú vas a poder tener los resultados que has estado esperando, los resultados que tú has estado anhelando, se van a empezar a manifestar en tu vida durante el mes de junio. Esta es una carta de independencia, una carta donde te veo finalmente aceptando tu posición en el mundo, aceptando tu posición en la tierra, o recibiendo incluso estos reconocimientos por tu trabajo y por tu esfuerzo. Julio. Julio, tienes la carta del 2 de oros. Con esta carta del 2 de oros yo estoy viendo aquí que algunos de ustedes van a tomar parte de ese dinero que vas a estar obteniendo durante el mes de junio, porque sí, marca mucho dinero para ti durante ese mes con esta carta, y vas a estar tomando una decisión tal vez de comprar algo, de hacer un viaje. A ti te marca, veo esto de los viajes a ti marcados muy fuertes, ¿eh? Y vas a estar tomando esa decisión como de invertir cierta cantidad de dinero durante el mes de julio de lo que has obtenido en este mes de junio. Mira, la carta del 5 de oros. Sí, hay como ayuda. Para ti te marca muy fuerte la ayuda hacia otras personas. Recibir o dar cierta cantidad de ayuda. Puede estarte hablando aquí de que tomas parte de eso, de ese dinero, y tomas la decisión de hacer algún tipo de donación o algún tipo de aporte o de ayuda. A diferencia de la energía de este mes anterior, esta energía sí la marco de una manera más positiva, donde tú vas a estar con esa energía y esa intención de ayudar. Y acá para el mes de julio sí te marca mejor las energías a tu alrededor para tomar decisiones de ayudar o de aportar. Lo que pasa es que la diferencia de acá, en este mes de julio, es una donación que vas a estar haciendo. No es que te vas a estar metiendo en una compra con otra persona. Por eso estas energías acá sí marcan bien, pero en mayo sí está complicado. Agosto. Y mira, tienes la carta de la estrella. Esa decisión va a ser la correcta. En agosto tienes la carta del Rey de Oros. Cuando veo esta carta, lo primero que me dicen mis guías Piscis es que alguien te va a ofrecer dinero para comprar algo que tú tienes. Veo un intercambio financiero acá en agosto. Alguien te va a decir, quiero comprar tu casa, quiero comprar tu auto, quiero comprar esto que tienes, quiero comprar tu terreno. Esa energía me marca muy fuerte para el mes de agosto. Porque desde junio en adelante, después de esta dificultad, yo veo que las cosas cambian radicalmente para tu vida. Cambian de una manera muy positiva, ¿eh? Septiembre, tienes la carta del 9 de bastos. Septiembre me está hablando para ti que va a ser un mes en donde podrías estar buscando algún tipo de balance en tu vida. Podrías estar incluso asistiendo a algún tipo de tratamiento, ya sea de relajación, de recuperar energías, de descanso. Un mes para cargarte nuevamente. Porque después del inicio de este año, definitivamente vas a necesitar recuperar energías, tomar algún tiempo para ti. Octubre. Te sale la carta del 9 de espadas. Me encanta porque en este mazo te está indicando de que esa recuperación o relajación que vas a estar teniendo de tus energías en el mes de septiembre, en el mes de octubre, va a ayudarte a poder tener un mejor sueño. Va a ayudarte a poder conciliar el sueño y a vencer a todas esas pesadillas y todas esas energías negativas o de ansiedad o de estrés que podías haber tenido. Va a ser muy importante que lo hagas de esa manera porque ya para octubre entonces logras vencer tal vez el estrés acumulado para esa época y te va a ayudar muchísimo ese retiro, esas vacaciones, ese descanso, eso que quieres hacer allí para recargarte, va a ser muy positivo. Noviembre. Tienes la carta del Caballero de Espadas. Noviembre va a ser un mes para ti en donde yo te veo con fuerzas nuevamente, te veo levantándote, te veo luchando nuevamente, te veo con una actitud positiva, con mucha fuerza.
Un mes donde veo que también podría estar tratando de regresar a alguien a tu vida, alguien del pasado, que tú vas a decir no, negativo. Al pasado no regreso por nada del mundo. Así que atentos a ese mes, pues podrías estar teniendo esa energía de personas del pasado tratando de llegar a ti y atacarte, pero yo veo que te vas a defender muy bien y que nadie va a poder hacerte daño, ¿eh? Diciembre. ¡Wow! Diciembre tienes la carta del 4 de bastos. Y me encanta esa carta para el mes de diciembre porque eso me está hablando entonces de que vas a lograr estabilidad, vas a lograr armonía. En diciembre tú cierras el año teniendo paz, teniendo tranquilidad. E incluso podrías estar hablando aquí de que cierras el año en un nuevo hogar. Para algunos de ustedes, Piscis, yo vengo a esa energía muy fuerte de querer comprar una propiedad. Y tú vas a tomar la decisión correcta para final de año y vas a poder llegar a tener esa propiedad, comprar o venderla. Por ti misma, por ti mismo, sin involucrar a más nadie. Vas a lograr tenerlo y vas a ser muy feliz. Vamos a ver cuál es el mensaje del espíritu animal para ti, Piscis, para el año 2021. ¡Wow! Te acompaña el espíritu de la serpiente. Y mira, es momento de sanar. Exactamente lo que te dije que va a ser importante durante estos meses, septiembre y octubre, que esa sanación que vas a recibir allí es lo que te va a ayudar a poder culminar el año en alto. El número divino que te da es el número 55. Me encanta esa energía para ti de sanación. Va a ser un año de recuperar energías, de enfocarte en ti, de sanar patrones del pasado, de cerrar ciclos. Y para algunos también para independizarse. Genial. Muchísimas gracias, Piscis, por haber estado conmigo en esta lectura. Gracias a todos por suscribirse, por activar la campana, por dejar sus likes y compartir este video. Te mando un fuerte abrazo y te decreto un año 2021 lleno de mucha luz y progreso.